continuar hoy día con la clase número 6 del curso Concepto y Realidad. Hoy es jueves 14 de abril del año 2022, son las 7:01 p.m. hora de México. Voy a pasar unas láminas que nos vamos a explicar. Y bueno, este verso, yo creo que las cosas que son importantes valen la pena. ¿Qué pasa? Tiene un cuadro y no se ve. Gracias. Ahí está. Ok. Entonces este verso, yo creo que las cosas que son importantes van a insistir. No así como hacemos los cánticos todas las mañanas de los cánticos devocionales. Pues por eso los pongo todos los días. No, a ver si no lo voy a leer en Pali, pero aparte de la realidad última y del concepto, no existe una tercera categoría. Dice que es hábil en estas dos cosas, no tiembla ante la doctrina de otros. Y aquí tenemos los temas que vamos a tratar en esta sexta clase, que hoy va a ser la última clase sobre la realidad convencional sobre los conceptos. En la clase anterior continuamos el estudio de la realidad convencional y los conceptos. Estudiamos el concepto como eso que se hace conocer, también llamado concepto, cosa o significado de la Pañati, y las diversas clases de concepto, cosa, significado. Se estudió el significado del pasaje del Dhamma Sangani que dice que todos los dhammas son rutas de conceptos, y también al final se explicó cómo se conocen los conceptos a través de los procesos cognitivos de la puerta de la mente. Y entonces, ahora me gustaría explicar un poquito más sobre cómo se conocen los conceptos. Entonces vamos a hablar un poco sobre las 6 puertas de los sentidos. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, hay 6 puertas, que parece se denominan Dvara, que es el medio a través del cual la mente se relaciona con el mundo objetivo. O sea que tenemos la puerta del ojo, se llama Chakudvara, la puerta del oído, Sota Dvara, la puerta de la nariz, Ghana Dvara, la puerta de la lengua, Jihva Dvara, la puerta del cuerpo es Kaya Dvara y la puerta de la mente es Mano Dvara. Cada una de estas puertas son realidades últimas. O sea, por supuesto que el nombre Chakudvara es un concepto nombre, pero el referente de Chakudvara es lo que se llama Chakupasada en Pali, que es la sensibilidad del ojo. O sea, aquí nosotros tenemos la explicación de eso. Entonces, o sea, por favor recuerden el verso ese de Abhidhamma, ¿no? La parte de la realidad última del concepto, no existe una tercera categoría. Entonces, uno tiene que ir adquiriendo habilidad en saber determinar qué es lo que es un concepto, qué es lo que es una realidad última, y la diferencia, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos la puerta del ojo, es Chakudvara, que corresponde a una de las 18 propiedades materiales completamente producidas, que es la sensibilidad del ojo. De acuerdo con el Abhidhamma, hay una cierta propiedad material que es producida por el cráneo, que existe, digamos, en el órgano ocular, y es en dependencia de esa propiedad material que surgen todos los procesos cognitivos correspondientes a la puerta del ojo. No todos los procesos cognitivos, perdón, todos los momentos de conciencia que ocurren en la puerta del ojo. O sea que la sensibilidad del ojo es la puerta a través del cual se da origen a este proceso cognitivo de la puerta del ojo. En ese proceso cognitivo hay una serie de momentos de conciencia que algunos dependen de otras propiedades materiales.
Y la puerta del oído es la sensibilidad del oído, y eso es una propiedad material que existe dentro del órgano auditivo y que en dependencia de esa propiedad material, la conciencia del oído surge, y también el proceso cognitivo. Y la puerta de la nariz, que es también una propiedad material. La puerta de la lengua también localizada en cada uno de los lugares. La puerta del cuerpo, en este caso la sensibilidad del cuerpo, está esparcida en todo el cuerpo. Eso es lo que se llama el parikaya pasada. En cambio, la puerta de... Entonces, los 5 primeros son materia. Pero la puerta de la mente es lo que se denomina la conciencia de continuidad vital. Entonces se dice que cuando uno tiene procesos de la puerta de la mente, entonces ese proceso cognitivo de la puerta de la mente surge por medio de la conciencia de continuidad vital. Ahora, es a través de cada una de estas puertas que tiene lugar lo que se denomina en Pali Viti, proceso cognitivo, es decir, una serie de conciencias que ocurren en un orden determinado y que generalmente aprenden el mismo objeto. Los conceptos solamente pueden ser aprendidos por medio de un proceso cognitivo. O sea, en los planos que nosotros existimos, solamente los conceptos se pueden aprender a través de procesos cognitivos. O sea, porque hay conciencias que ocurren fuera del proceso, ¿no? En los planos de la materia sutil es una historia diferente, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Ahora, los conceptos como objeto. Con respecto a estas 6 puertas, los conceptos son conocibles solamente a través de la puerta de la mente. Entonces ahí nosotros tenemos que solamente la puerta de la mente puede tomar un concepto como objeto. O sea, no obstante eso, nosotros podemos conceptualizar a través de las 5 puertas anteriores. O sea que cuando uno ve algo, por ejemplo, lo que explicábamos ayer, uno primero ve las realidades últimas a través de la conciencia, del proceso cognitivo de la puerta del ojo, y después ve a través del proceso cognitivo de la puerta de la mente esa realidad última pasada, y después uno ve, digamos así para resumirlo, el concepto cosa, cuando uno ve, ¿no? Y después puede existir el concepto nombre, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, tanto el concepto cosa como el concepto nombre son conocibles solamente a través de la puerta de la mente. No quiere decir que los conceptos no se originen a través de las otras puertas, ¿no? La puerta del oído igual, la puerta de la nariz igual, la puerta de la lengua igual, y la puerta del cuerpo igual. O sea que no podemos tomar los conceptos a través de esos procesos cognitivos. Ahora, los conceptos pertenecen a lo que en Pali se denomina el objeto mental. Es difícil de traducir este término, es Dhamma Aramana. Aramana es objeto, Dhamma, otra vez, ¿no? El objeto Dhamma a lo mejor es mejor. Porque en realidad ustedes ven que el objeto mental es, bueno, objeto mental es porque son tomados por las conciencias de la puerta de la mente, ¿no? Pero el objeto mental puede ser lo que se llama la materia sensitiva, que son las 5 bases de los sentidos que mencionamos antes. Y lo que se llama la materia sutil. La materia sutil es un tipo de materia que no se puede ver directamente a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Eso en Pali se denomina sukuma rupa. Por ejemplo, hay una propiedad material que es lo que se llama la feminidad o la masculinidad, ¿no? Cuando surge la primera conciencia, por ejemplo, cuando uno reconecta como humano, entonces ahí hay un surgimiento de 3 grupos de propiedades materiales, 3 calapas, ¿no?
Y uno de estos grupos es lo que se llama la feminidad o la masculinidad, ¿no? Entonces, después, ¿no? O sea, entonces nosotros no podemos verlo a eso a través de la puerta del ojo directamente. O sea, uno primero ve a través de la puerta del ojo y es después la puerta de la mente la que se encarga de determinar esto es mujer, esto es hombre, ¿no? Entonces, la materia sutil de ese tipo de materia es la materia que no es, digamos, aprendible a través directamente de los órganos sensoriales, ¿no? No vamos a entrar en eso porque... Y después tenemos la conciencia, que es parte del objeto mental. Los factores mentales, el nirvana y los conceptos. Entonces, el objeto mental es de 6 tipos, de acuerdo con la vida. Ahora, los conceptos se denominan en Pali kala vimuta, o sea, literalmente fuera del tiempo, ¿no? Porque al perecer de naturaleza intrínseca, sabhava, sabhava, o sea, es un término, o sea, complicado, pero se puede traducir también como eso que existe, con existencia, sabhava, ¿no? Y existencia significa de que tiene, por ejemplo, en el caso de las realidades condicionadas, tiene un surgir, un persistir y un cesar, ¿no? Entonces, solamente las realidades últimas tienen esos 3 momentos. Entonces, ¿no? Eso también significa Sabhava, ¿no? Y también significa lo que dijimos, ¿no? Que cuando surge, ¿no? Siempre preserva la característica individual, ¿no? Pero los conceptos no tienen las características de la impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad, ¿no? Solamente las realidades últimas condicionadas tienen sus 3 características. Entonces, por eso se dice que están fuera del tiempo. Y también, bueno, hay otras explicaciones. O sea, de que es imposible determinar cuándo un concepto empezó a usarse, ¿no? Entonces, por eso también esa es alguna explicación que dan los maestros. A ver, también los conceptos se denominan en Pali na vatava. Vatava es un participio potencial, a veces dicen que es potencial futuro, pero na vatava literalmente eso que no debería ser mencionado o hablado como objeto limitado. O sea, cuando hablamos de un objeto limitado, estamos hablando de que el objeto es una realidad útil. Las 52 conciencias de la esfera de los sentidos, los factores mentales, los 52 factores mentales, todas las conciencias de la esfera de los sentidos y las 28 las propiedades materiales son objetos, tienen un nombre técnico que es objeto limitado, Arita Arama, ¿no? Pero esos objetos son todas realidades útiles. Y pasado, presente, futuro, etc. Entonces, por eso los conceptos también se denominan de esta manera. O en Pali también, nada cada aramana, objeto que no puede ser mencionado como un objeto limitado, etc. Estos 2 términos pueden ser traducidos quizás como indefinido o objeto indefinido respectivo. Pero bueno, aquí lo importante tener en cuenta es que los conceptos son una categoría especial del objeto mental, es decir, una construcción mental que sí mismo es aprendida por la misma mente como objeto. De acuerdo a lo anterior, los conceptos son objetos conocibles solamente por el proceso cognitivo de la puerta de la mente. Manos va a la mente. Ahora, ayer hablamos del poder de los conceptos. Hoy día vamos a hablar del límite de los conceptos. Ahora, no obstante que los conceptos tienen el poder de designar cualquier cosa que existe, animada o inanimada, y que tienen el poder de describir y narrar nuestra experiencia de la realidad, al carecer de naturaleza intrínseca propia, se dice que están fuera del tiempo, y por lo tanto
alguno puede ser muy diestro en su uso, estos no son el sendero a la purificación de la mente. Solamente las realidades últimas poseen una naturaleza intrínseca propia, las características de impermanencia, insatisfactoriedad, impersonalidad o insustancialidad. Es por medio de la contemplación de estas características de las realidades últimas condicionadas que existe la posibilidad de la purificación de la mente y de la liberación del sufrimiento. Esto no es posible en la esfera del concepto. O sea que nosotros vamos a practicar. Hay muchos tipos de meditación samatha, o sea, y vamos a alcanzar supuestamente jhanas y, o sea, uno puede alcanzar también los conocimientos directos, o sea, Ruti ya nos explicó, por medio de los conceptos. Pero hasta ahí llegamos. Y por la mañana hacemos unos cánticos, unos versos que están en la nota y que también están en otro lado, ¿no? Que dice, sabes sankara nichati, yadar panyaya pasati, atani vingati duke, esamago visuddhya. Entonces, sabes sankara nicha, todos los fenómenos condicionados son anicca, impermanentes. O sea, que significa la conciencia, los factores mentales y la materia. Entonces, yada pañaya pasati. Cuando uno ve esto con sabiduría, hasta nivindati luke. Entonces, o después, hasta nivindati, uno se hastía, o se harta, o se, no sé, ¿qué otra palabra? Deduca, ¿no? Y esa amago visualidad, ese es el sendero de la purificación. O sea, en estos versos, primero nos está diciendo las características universales, una de las características universales de todo lo condicionado, y después nos está diciendo que si uno ve esto con sabiduría, ¿no? Entonces uno se harta o se hastía de dukkha, y ese es el camino de la purificación. O sea que, de acuerdo con estos versos, no tenemos que ir mucho más lejos. O sea, aquí habla solamente de los fenómenos condicionados. ¿No? Y los fenómenos condicionados, o sea, ¿qué son los fenómenos condicionados? Vamos al comentario, ¿no? Hay varios comentarios. Ahí tenemos el comentario del Patisambhida, por ejemplo, y también el comentario de Dhamma. Y el Dhamma Sangani también está eso. El término Sankara en nominativo plural, que nosotros traducimos como fenómenos condicionados, se define como todos los dhammas con condiciones. Sapachaya Dhamma. Entonces, en Dhamma Sangani hay de las triadas y las triadas, hay una que dice que hay dhammas. ¿Cuáles son los dhammas que tienen con condiciones? Pues entonces vamos al Dhamma Sangani. Entonces ahí tenemos la explicación del Dhamma Sangani de los dhammas con condiciones. ¿Cuáles son los dhammas con condiciones? Los 5 agregados. Agregado de la materia, agregado de la sensación, agregado de la percepción, agregado de las formaciones mentales y agregado de la conciencia. Estos son los dhammas con condiciones. O sea que, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, es otra historia. Pero, y cualquier dhamma con condiciones surge, permanece y cesa, por eso es impermanente. Ahora, en el Dhamma Sangani nosotros tenemos, yo les expliqué la estructura del Dhamma Sangani. El capítulo 3 es lo que se llama el Niketa Kanda, donde tiene una definición de las triadas o las triadas. Y después hay el último capítulo que se llama la Taka Kanda, que también tiene una definición normalmente más concisa. Entonces aquí nosotros tenemos la definición del otro capítulo del Dhamma Sangani, de cuáles son los dhammas con condiciones. Lo sano y lo insano en los 4 planos. Lo resultante, o sea, esto es mucho más dinámico. Lo resultante en 4 planos. Lo indeterminado
funcional en 3 planos y toda la materia. Estos son los Dhammas con condiciones. O sea que, ¿qué es lo sano? ¿Cuáles son los, a ver, los estudiantes de idioma, cuáles son los sanos? ¿Cuántas conciencias sanas hay? De la red de los sentidos, ¿cuántos son de la materia sutil? ¿Cuántos son inmateriales? Y los sanos también incluyen las conciencias del sendero ultramundano, ¿no? O sea, de que aquí no nos dice que es todo lo sano, pero ¿cuánto es? 8 más 5 más 4 más 4. No, eso es lo sano. Lo insano, eso es fácil. 12 conciencias insanas, ¿no? Lo resultante, ahí tiene que sumar todas las conciencias resultantes. No, si la hice, ¿cuántas conciencias resultantes hay? 15. ¿Cuántas conciencias resultantes hay? Hermosa de la esfera del sentido. 8. ¿Cuántas resultantes hay de la materia sutil? 5. ¿Cuántos resultantes hay inmateriales? 4. ¿Cuántos resultantes hay ultramundanos? 4. Hagan la suma. Y lo indeterminado. Pero lo indeterminado no puede ser de los 4 planos. El indeterminado puede ser solamente de la esfera de los sentidos, de la materia sutil y de la inmateria. Entonces, hagan la suma ustedes. Entonces, de acuerdo a esta y la anterior explicación del primer libro de Dhamma, Sankara incluye las 3 primeras realidades últimas de la conciencia, los factores mentales y la materia. ¿Y qué significa el término anicca, en nominativo plural, traducido como impermanente? Se define como eso que es inexistente después de haber sido. O sea, de que todos estos sankaras están, debido a que son Dhammas con condiciones, están en ese continuo proceso del devenir de sus vidas. Y no hay forma de parar eso. Ahora veamos el segundo verso. Sabe sankara dukkati yadapanyaya pasa. Atani vindati dukkhe esamago visudita. O sea, de que simplemente hay que cambiar una palabra. Todos los fenómenos condicionados son dukkha, pero aquí dukkha prefiero traducirlo como insatisfactorios. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. O sea, ¿pero qué es dukkha? Lo que nosotros traducimos como insatisfactorio. Ahí tenemos la explicación del comentario. O sea, dukkha se define como eso que está sujeto a la continua opresión. Entonces, y el tercer verso, ahora cambian 2 cosas. Sabe dhamma anattati. Yadapanyaya tasati atani vindati dukkhe esamago visudita. Entonces ahora todos los dhammas son anatta, ¿no? Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Ahora, ¿qué significa dhamma? Ahí tiene la explicación del comentario del Patisambhida. Bueno, el término dhamma, en nominativo plural, traducido como dhammas o estados, incluye no solo lo condicionado, sino también el elemento incondicionado, el nirvana. O sea, esa oración en Pali que está allá abajo, nirvana pia katoa, Buddha, significa que cuando nosotros tenemos dhammas, tenemos que incluir también el nirvana. O sea que el nirvana y todo lo condicionado es anatta. Ahora, el término anatta, en el nominativo plural, traducido como impersonales, y que también podría traducirse como insustanciales, se define como eso que no es susceptible al control. Ahora, anatta puede tener varios otros significados. Hay un documento ahí que es la traducción del segundo discurso del Buda, de la Anatta Sutta. Y hay un documento ahí, basado en el comentario, con todas las
significado del término árabe. Si ustedes lo quieren leer. Entonces, vamos a sacar la conclusión de estos versos. Cuando se estudian los 3 versos anteriores recurriendo a las herramientas de la tradición, uno arriba a la importante conclusión de que solamente las realidades últimas existen, el sendero de la purificación, y que los conceptos, al no estar incluidos en los fenómenos mencionados, ni en los damas, es nula la posibilidad de purificación. Es por esto que es importante comprender qué es el concepto y qué es la realidad. Y como dice el verso de la nueva batalla, la verdad, cuando se hábil en estas 2 cosas, uno tiembla ante la vacuna. Pero, como tanto con relación al concepto como en relación a la realidad última, siempre existe el riesgo de tener dicta, concepciones erróneas, creencias equivocadas, opiniones que no corresponden con la verdadera naturaleza. A partir de ahora es importante aprender sobre dicta, porque esto también representa un verdadero obstáculo en el sendero de la liberación. O sea que nosotros tenemos que ser diestros, ¿no?, en saber lo que es el concepto, lo que es la realidad última. Pero también existe también el riesgo de dicta. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a dedicar 3 clases a estudiar dicta. Por lo tanto, a partir de la próxima clase, hasta finalizar este curso, dedicaremos nuestro tiempo para estudiar sobre dicta. Pero como hay algo más sobre los conceptos que es importante tratar, utilizaremos el resto de esta clase para este propósito. Ahora, no obstante que en la realidad conceptual no existe la posibilidad de liberación, como hemos visto, y es en la habilidad cognitiva con respecto a los conceptos y los medios convencionales de expresión, donde aparentemente se encuentra la diferencia entre los 2 únicos tipos de seres capaces de descubrir las 4 verdades sin la necesidad de un maestro, a saber, un Buda y un Pacheco. O sea, cuidado con los conceptos. El hecho de que solo un Buda tenga la habilidad cognitiva de articular en conceptos su descubrimiento y después narrar lingüísticamente el mismo al mundo de tal forma que otros puedan comprenderlo, habla toneladas de la importancia de la realidad conceptual, no solo con respecto al Buda Dhamma, sino también con respecto a cualquier cosa que se construye por medio de conceptos y se expresa por medio del lenguaje. Aquí nosotros tenemos, de acuerdo a la tradición Theravada, los distintos tipos de iluminación. El término Bodhi se puede traducir como iluminación. Y la realidad convencional. Entonces ahí tenemos en Pali los nombres. Entonces el primero es el Samasambuddha Bodhi, que es la iluminación de un Buda completamente iluminado. Y después tenemos el Pacheca Buddha Bodhi, que es un Buda individual. Y después tenemos 3 discípulos. Los discípulos principales, que son los 2, Sariputta y Moggallana. Los Mahasawaka Bodhi, que son creo que los 50 ahora. Y los Pakati Sawaka Bodhi, que son todos los demás. ¿No? Entonces, ahí ustedes en la tercera columna pueden ver quiénes son los que necesitan maestro o no. El primero, no. El segundo, no. Pero todos los discípulos necesitan un maestro. ¿No? El Pacheca Buddha solo surge en lo que llaman eones vacíos. ¿No? Pero cualquier discípulo requiere de escuchar la palabra del Buda. O sea, y la palabra del Buda es, ¿qué es? Concepto. ¿No? Entonces, solamente con relación a la realidad convencional, nosotros podríamos decir que el Samasambuddha Bodhi
tiene una maestría completa, porque es el único que puede articular en palabras su descubrimiento. Pero el Pacceka Buddha no significa que no enseñe, pero no tiene la completa habilidad. A veces es un tema muy interesante para investigar más. Pero todos los demás discípulos hay una dependencia absoluta en los conceptos. O sea, el Sama Sambuddha tiene maestría completa en la realidad convencional, considerada como la habilidad de construir conceptos y la expresión de los mismos por medio del lenguaje. El Pacceka Buddha, no obstante que descubre por sí mismo las 4 verdades sin la necesidad de un maestro, tiene maestría parcial en la realidad convencional, considerada como la habilidad de construir conceptos y la expresión de los mismos por medio del lenguaje. Y los 3 tipos de discípulos, Savaka significa literalmente oyente. O sea, eso significa uno que oye. No, pero aquí no se refiere a cualquiera, sino a uno que ha oído la palabra del Buda y ha alcanzado alguno de los estados de iluminación. Y los 3 tipos de discípulos principales, grandes y ordinarios, requieren escuchar el Buda Dhamma previamente. En Pali se dice que se requiere, ese es un término, parato goza. Parato goza significa la voz de otro, ¿no? Para alcanzar la iluminación. En base a esto, para los diversos tipos de discípulos, la dependencia en la realidad convencional es completa para lograr la iluminación. Cuanto más para todos los no iluminados. Y aquí, bueno, esto es simplemente para referencia, porque el Buda es, antes de ser Buda, y mucho tiempo antes, lo que nosotros en Pali llamamos Bodhisattva. Y un Bodhisattva es alguien en que la sabiduría y la compasión son los principios rectores para desarrollar lo que se llama las 10 perfecciones. O sea, de que es un ser que cultiva y desarrolla estas 10 perfecciones, que se pueden resumir a 6, como a veces se enseña en el ramo del budismo macayana. Entonces, basado en estos 2 principios rectores de la sabiduría y la compasión, ¿no? Entonces se dice que el Bodhisattva desarrolla por periodo incalculable de tiempo esas 10 perfecciones. Y después que ha desarrollado, consumado ese desarrollo, entonces se dice que su sabiduría está lista. Entonces, por eso se convierte en el Buda, que es el descubridor, ¿no? Y después el Buda descubridor, debido a la compasión, se convierte en lo que nosotros llamamos el Buda como maestro. Y cuando es Buda, los principios rectores ya no son rectores, sino son factores, porque han madurado completamente. O sea que aún así el Bodhisattva, ahí ustedes pueden ver cómo es la cuestión de la realidad. En el caso del Bodhisattva, desde el momento en que se realiza la aspiración de convertirse en Buda hasta el momento en que se concreta tal aspiración, Buda como descubridor, la realidad convencional está relegada al trasfondo, ¿no? Pero a partir de que comienza a transmitir el Dhamma, Buda como maestro, la realidad convencional adquiere supremacía. Repetidos. Ahora, el término Savaka, traducido como discípulo, literalmente significa oidor o oyente, ¿no? Tiene un significado restringido solamente al individuo que ha experimentado por sí mismo las verdades descubiertas por el Buda, o experimentado o descubierto. En los discípulos se habla generalmente que hay 8 individuos. Cuando nosotros hacemos las cualidades del Buda, o sea, Atta Purisa Purala, 8 individuos, ¿no? Hay 8 individuos.
que corresponden a los 4 estados de iluminación en los momentos del sendero y la fricción respectiva. O sea, de que se dice que hay 8 tipos de individuos nobles, dependiendo del momento en que ese individuo se encuentra, ¿no? Entonces, en realidad la conciencia del sendero es una conciencia que surge solo una vez y cesa. Cada una de las 4 conciencias del sendero surge una vez, hace su función y ya nunca más vuelve a surgir. O sea, de que para encontrar un individuo en el estado del sendero, pues es imposible, ¿no? Pero en la literatura Pali se hace esa distinción. Y después de que cesó la conciencia del sendero, entonces ese individuo, por ejemplo, en el caso del primer estado de iluminación, se denomina un individuo en el estado de fricción, hasta que ese individuo alcance la siguiente conciencia del sendero. O sea, ese cuadro de referencia. Ahora, yo había agregado unas láminas ahí. Digo, no, están suprimidas. Porque iba a hablar también de un tema que se tocó en la, creo que en la segunda clase, sobre los 4 patizambidas, los conocimientos estos analíticos, ¿no? Porque hay muchos tipos de discípulos diferentes, ¿no? O sea, aparte de esos 8, ¿no? Entonces hay discípulos que no tienen llanas, por ejemplo, que han alcanzado, por ejemplo, algunos de los 4 estados de iluminación a través solamente de vipassana. Hay individuos que tienen llanas, que tienen conocimientos directos, y hay discípulos, bueno, los discípulos que tienen llanas, conocimientos directos, y que tienen todas las llanas, también pueden tener lo que se llama estos 4 patizambidas, ¿no? O sea, los 4 estos conocimientos analíticos. Y lo interesante de los patizambidas es de que no es solamente los arahants, sino también puede ser, por ejemplo, uno que ha entrado en la corriente. Y se dice que el venerable Ananda, eso se lo contesté, creo que era una persona que estaba dotada de estos conocimientos analíticos, claro. O sea, no es sorprendente entonces de que este hombre, el venerable Ananda, se hubiera aprendido de memoria todo lo que el Buda enseñó durante 45 años. No sé, parece imposible, pero alguien que tiene estos patizambidas, ¿no? O sea, no es nada, ¿no? Entonces, en esta clase estudiamos sobre las puertas de los sentidos, los procesos cognitivos, la conexión de los conceptos a través de la puerta de la mente. Y también se estudió qué conciencias pueden tomar conceptos como objetos. Este también lo suprimí, pero si les interesa, después se los comparto. Se habló sobre el límite de los conceptos en cuanto a la posibilidad de la liberación. Se explicaron 3 versos del Dhammapada utilizando las herramientas de la tradición, donde el Buda dice que solamente por medio de la comprensión de las 3 características existe la posibilidad de liberación. También se exploró la importancia de los conceptos, al marcar esto la diferencia entre un Buda y un Pacceka Buda, y la necesidad de los mismos para escuchar el Buda Dhamma. Se mencionó sobre el riesgo de Ditthi, concepciones erróneas, con respecto a los conceptos y a la realidad última, y a partir de la próxima clase final vamos a estudiar sobre Ditthi. 3 clases. Ok. ¿Qué vamos? O sea, que hoy día estuvo corto, ¿no? Sí. Pero bueno. Un concepto. ¿Cómo? El tiempo un El concepto. tiempo es un concepto. Okay. Pero bueno, no sé si habrá preguntas por allí o por aquí. Entonces, no sé con relación a la clase de la mañana. Sí, venerable. De la clase de la mañana hay varias preguntas. A ver, ¿usted la tiene? Sí. Ah,
Lo que pasa es que unas preguntas las escribieron en el chat y ya no dio tiempo de leerlas. Una Ok. fue de Miguel de Anquín, que pregunta, ¿las 24 relaciones condicionadas del Patana son conceptos? Sí, esos son conceptos nombres, ¿no? Ahora, claro, o sea, aquí hay que agregar un poquito más, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de las relaciones condicionales estas del Patana, nosotros tenemos tres cosas ahí. Tenemos lo que son los estados condicionantes, ¿no? Los estados condicionados, y tenemos lo que se llama la fuerza de la condicionalidad. ¿No? Entonces, cuando hablamos de los estados condicionantes, bueno, por supuesto, es un concepto noble, pero ¿cuáles son los estados condicionantes? ¿No? Entonces, ahí, en los estados condicionantes, nosotros podemos tener las realidades últimas condicionadas, o sea, la conciencia, los factores mentales, la materia, y también podemos tener el nirvana, y podemos tener todos los tipos de conceptos habidos y por haber. O sea, de los estados condicionados. Los estados condicionados solamente pueden ser la conciencia y los factores mentales, ¿no? O sea, los conceptos no pueden ser estados condicionados. Y la fuerza de la condicionalidad, bueno, eso es un poco más difícil de responder, porque la fuerza de la condicionalidad es, como quien dice, lo que liga los estados condicionantes con los estados condicionados. Entonces, cada una de esas fuerzas tiene una cualidad particular, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que más o menos así contestamos la pregunta. No. O sea, no vamos a entrar en el pasado. ¿Qué más? Marisol Cruz pregunta, el término todos los damas son rutas de concepto. ¿Podemos interpretar damas como fenómenos? En esa oración, damas primero se refiere a todas las realidades últimas, condicionadas e incondicionadas, y también se refiere a los conceptos. O sea, de que si usamos el término fenómeno, bueno, también hay que ver qué significado le da. Normalmente, yo creo que en el budismo a veces se traduce fenómenos como los fenómenos condicionados, ¿no? Pero ahí nada más incluye también lo incondicionado y los conceptos. Ok. Después, Juan Pablo preguntaba, ¿por qué no se incluyen las otras 10 propiedades materiales como realidades últimas dentro de las 72 y solo 18? Ok, porque, o sea, solamente se incluyen como realidades últimas lo que se llama las propiedades materiales concretamente producidas. Es decir, cualquier propiedad material que se origine por alguna de las cuatro causas, que es el kama, la conciencia, el elemento calórico y la nutrición, entonces solamente esas propiedades materiales sí son verdaderas realidades útiles. Las otras 10, habría que tomar una por una, son algo así como cualidades o propiedades de las primeras 18. ¿No? O sea, con el elemento espacio, por ejemplo, delimita, separa, ¿no? los grupos de las propiedades materiales. Entonces uno podría decir que el elemento espacio, ¿cómo que dice? Hereda, digamos, las causas de las propiedades materiales que está dividiendo, ¿no? Pero en realidad, entonces por eso no se incluye. Después tenemos lo que se llama la expresión verbal y la expresión corporal, ¿no? Entre las 10, ¿no?
Entonces, la expresión verbal y la expresión corporal son las propiedades materiales y son la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje, ¿no? O sea, de que no solamente, por ejemplo, la expresión verbal es responsable del sonido, de los conceptos que hablamos, sino también es la puerta del lenguaje, o sea, que a través de la cual, ¿no?, nosotros realizamos acciones, ¿no? Entonces, esas digamos, son las únicas propiedades materiales. Esas dos propiedades materiales están producidas por la conciencia. Es decir, tendría que revisar eso de las dos expresiones, ¿no? Pero para responder así a Juan Pablo, ¿no? Solamente las 18 se consideran como... Pero voy a revisar bien lo de las propiedades, ¿no se llama? La expresión corporal y valor. Entonces, por eso son 72 lo que se llama Bhattu Dhamma, que eso está al principio del capítulo 7, no sé si lo encontraron, ¿no? O sea que son Cheta, que es una, porque la característica es siempre la misma, 52 factores mentales que cada uno tiene, 18 rupas, 18 propiedades materiales, y después está el animal. Entonces, por eso son 72. ¿No? Después escribió Namderol en el chat porque se acuerda, Venerable, que tenía problemas con su micrófono. Entonces, leo tal cual lo que escribió para no errar. En todas las puertas de los sentidos, excepto en la puerta del oído, en el proceso cognitivo, primero aparece el concepto cosa y después del concepto nombre, ya que en base a características por sabor, olor, temperatura, etc., reconocemos el objeto por medio de sensación de placer o desplacer. Si no lo reconocemos por olor, sabor, tacto, etc., verlo, si lo conocemos, ya hacemos uso del concepto nombre. Ahora, la primera parte es correcta, porque era la tarea que les había dado, ¿no? Pero eso lo de la sensación, en realidad no, o sea, en realidad uno no necesita de la sensación para determinar eso. La sensación es simplemente un factor mental más ahí que puede ser de distintos tipos, ¿no? Pero sí, normalmente la puerta del oído es la única puerta, donde primero viene el concepto nombre y después el concepto cosa. Ok, ¿qué más? Y después la última es por Severino, pero si él está aquí, mejor que él le explique. O sea, yo lo escribí, es todo, varios párrafos, está muy largo, pero mejor si él lo quisiera explicar para no errar. A ver, Severino. Voy. Porque estoy fuera. A ver. Ya. Esta mañana, en la explicación, había un cuestionamiento para mí, y es, yo creo, pero no sé, que el cerebro es un poco la central de todas las puertas que producen información para el proceso del conocimiento. Pero me confunde un poco, o mucho, el que, por ejemplo, la mano tiene conciencia. Cada uno de los sentidos tiene una conciencia, pero la mano no puede ver. El oído no puede tocar. Entonces, entiendo que el cerebro coordina esas puertas y emite un resultado que es el resultado de, no sé, el concepto o... Claro, lo que pasa
Entiendo. Lo que pasa es de que el paradigma de entender esto de la Abhidhamma es diferente que el paradigma de la ciencia. Y yo no sé hasta qué punto se puede, no sé, puede haber un acercamiento, pero hasta cierto punto ya después no es posible. Porque en la Abhidhamma se dice, y eso es lo que usted dice, que el hermano puede sentir pero no oír, ¿no? El oído puede oír pero no ver, ¿no? Eso Sí. es lo que está diciendo usted. Ahora, de acuerdo con la Abhidhamma, ¿sabe por qué eso? Porque son objetos que están en un rango diferente. O sea, y los objetos, por ejemplo, visibles, el objeto auditivo, ¿no? Son objetos, son realidades últimas que, por decir así, están en un rango diferente. Entonces, por eso, es solamente la conciencia del ojo a la que puede conocer ese objeto. Primero, porque después de la conciencia del ojo, ya interviene la conciencia de la mente, ¿no? Entonces, cada puerta de los sentidos tiene una exclusividad con relación a los objetos, digamos, que le corresponden, ¿no? Y la única forma que una puerta tome un objeto que no es de su propia puerta es la puerta de la mente. Bueno, o sea, de que nosotros tenemos la puerta de la mente, que es la puerta de que realmente, o sea, tiene todo. Porque la puerta de la mente puede tomar lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno huele, lo que nos gusta, lo que nos toca. La única cosa que no puede tomar la puerta de la mente es el objeto presente que, por ejemplo, uno toma cuando uno ve con el ojo. Pero la puerta de la mente puede tomar ese mismo objeto, que es materia, a través del proceso cognitivo. O sea, ahora yo no, en realidad, por eso tampoco me quiero meter mucho en toda esta cuestión de la ciencia y el budismo, pero simplemente hago unas observaciones, porque, bueno, lo primero que le dije, son paradigmas de tratar de entender diferentes, ¿no? Y la otra cosa es de que, por ejemplo, las personas que tienen, ¿cómo se dice? Strokes, ACV. Lo que empieza a fallar en muchas personas, ¿no? La cuestión es de la conceptualización. Infartos. Infartos. Embolias. Cerebrales O sea que hay varios nombres. ¿No? O sea, de que esa parte de la puerta de la mente, digamos que falla normalmente es, digamos, la parte de las construcciones en otro nivel. Simplemente son observaciones que uno hace, ¿no? Porque uno conoce gente que todo lo demás, o sea, no me quiero involucrar en esas áreas, ¿no? Pero, y por ejemplo, se dice de que el cerebro es la base de la mente, ¿no? Muchas veces. Ahora, el cerebro es rupa, es materia, de acuerdo con el Abhidhamma, ¿no? Es erróneo pensar que el cerebro no tiene mente. No, o sea, de acuerdo con el Abhidhamma, la mente y la materia son dos realidades diferentes, ¿no? Y por ejemplo, con relación a cuál es la propiedad material que es la base de la mente, ese es un tema que el Buda nunca dijo, ¿no? Y el único lugar donde menciona la base de la mente es en el séptimo libro del Abhidhamma, donde el Buda dice que es una cierta propiedad material, ¿no? Ahora, los comentaristas dicen, ¿no?, que esa propiedad material está en dependencia de la sangre que circula dentro de la cavidad cardíaca, ¿no? Pero sin, digamos, decir mucho más, o sea, uno puede tener muerte cerebral, pero, o sea, uno muere en realidad cuando deja de latir el corazón, ¿no?
¿O no es así? O sea, ahora por supuesto de que se define ser una persona que está con muerte cerebral, le pueden desconectar y no hay si la persona no da los órganos, y más allá de Estados Unidos, ¿no? O sea, uno cuando saca la licencia de conducir pone, supongo que en otros lados también. Pero digo, o sea, de acuerdo con la enseñanza del Buda, o sea, uno puede estar en muerte cerebral, pero uno sigue teniendo cierto tipo de conciencia, ¿no? O sea que desde el punto de vista ético eso, no sé, yo creo que hasta la iglesia a lo mejor acepta que uno lo desconecte, pero en el budismo, no. No sé. Ok. O sea, Muchas gracias. Gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? Esas fueron las que quedaron pendientes, venerable. Bueno. Sí. Con respecto al cambio de paradigma, era algo que traía en la mente durante el día, debido a la formación que uno recibe en la escuela, y a mí me causaba mucho conflicto el tema de materia. En la escuela uno le enseña que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. O sea, el espacio no es materia, el espacio tiene altura, largo y profundidad, 3 dimensiones. Y pues es un paradigma completamente diferente, no se puede tomar como base para lo que aquí se dice. Aparte estaba con la premisa, y la planteo, que la vida me explica la realidad, pero en todos los planos, ¿no? Esto aplica para todos los planos, ¿no? Sí. Entonces, nosotros en este plano, pues explicamos hasta donde podemos ver y hasta donde podemos medir. Correcto. Entonces, no hay un punto de comparación, ¿no? Sí. O de pivote, vaya. Sí, aparte, o sea, nuestra capacidad de conocimiento, digamos, de la Vidama es muy limitado. O sea, yo, por ejemplo, bueno, muchas veces, bueno, ahora no estamos hablando mucho de Vidama, pero con todas las clases que repaso todo lo que los venerales nos enseñó, ¿no? Y que él también dice, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que vimos ayer de los procesos para poder entender los conceptos. O sea, es algo, o sea, ¿no? Que solamente el Buda, ¿no? Y esos discípulos, ¿no? Explicaron y nosotros tenemos un conocimiento limitado, pero bueno, lo bueno es de que si uno persevera, ¿no? Y con esto, o sea, yo creo que uno va aprendiendo cada vez más. Pero bueno, lo importante en este curso es que yo quiero enseñar de que la cuestión de los conceptos de la realidad, ¿no? Así que yo quería decir algo de... ¿Alguna otra pregunta? Sí, digamos. Venerable, bueno, quiero hacer una, como más bien expresión de una, quizás de un pensamiento que tengo, y a ver si usted me ayuda y me trate de dirigir, y luego a ver si se puede aplicar cómo aplicarlo más en la práctica. La verdad, entre la clase de ayer y hoy, creo que lo único que ha pasado un poquito en mi mente es como exponenciar mi crisis existencial que he tenido durante toda la vida, porque pareciera que, solamente existen las realidades últimas. Y parece que aunque todos los conceptos no sé cómo redactarlo adecuadamente, pero parece que esta realidad realmente la experimentamos a través de los conceptos, ¿no? Más que de las realidades últimas, aunque están ligadas, ¿no? Entonces, considerando incluso que conceptos como el espacio y el tiempo, ¿no? Que nos hemos platicado, pues son conceptos como tal, pues parece que esto es como una ilusión muy grande, bueno, es una ilusión gigante, o es una cosa muy extraña, ¿no? Para mí. Entonces, eso es parte de mí, de las crisis existenciales. Entonces, teniendo en cuenta eso, obviamente cualquier comentario es agradecido, y también, y sobre todo ligarlo a la práctica. Me imagino que más bien a través de la meditación, lo más recomendable es observar
pues las realidades últimas, ¿no? Tratar de observar las redes mismas para en algún momento poder identificar pues la insatisfactoriedad y bueno, Ana, Luca, Nathan, ¿no? Y tratar de pues de liberarnos, ¿no? Ajá. Ahora, si esta crisis existencial que se le ha creado es para generar mayor sentido de urgencia con relación a la práctica y el estudio del Dhamma, bueno, me siento satisfecho. Ahora, si es desde otro punto de vista ya, pues no. Pero, pues sí, o sea, lo importante es, como le decían otras personas, ¿no? La práctica, ¿no? Y tratar de entender esta, la realidad última, la realidad conceptual a través de la práctica, ¿no? Y, o sea que yo creo que por ahí es el punto de partida, ¿no? Y, o sea, practicar los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Y en la medida de que uno tenga mayor atención, concentración y todo eso, no va a tener también más claridad en el estudio de las enseñanzas del Buda. Pero sí, o sea, ahí, o sea, el Buda es muy claro, ¿no? Que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, ¿no? Y que uno tiene que ver eso con sabiduría, ¿no? Y para ver eso con sabiduría se requiere la práctica de los 4 fundamentos. O sea, a lo mejor este curso es un poco intenso, yo creo, ¿no? Porque estamos estudiando cosas en profundidad y por otro lado estamos practicando, ¿no? Y el año pasado alguien nos mencionó esto. Pero lo que pasa es que con la cuestión esta de la pandemia y todo eso, no sé, este es uno de los formatos que hemos encontrado, ¿no? Más adecuado. O sea, antes, cuando nosotros hacíamos retiro, cuando uno daba una plática a las 7, meditaba todo el día, no teníamos repaso. ¿No? Pero bueno, después díganos qué opinan para ver qué podemos hacer. O si podemos mejorar. Ok, hay algún otro. Hay un comentario en el chat, venerable, A ver si me lo puede ver. de Héctor. Dice, no sé si es procedente esta pregunta, pero se me ocurrió. Se dice que los nombres y los conceptos solo pueden ser aprendidos por medio del oído, o sonido, y el ojo, la vista. ¿Cómo sería esto en el caso de un ciego y sordomudo de nacimiento? ¿Podrían aprender a través de alguno de los otros sentidos como el del tacto? Pues sí, o sea, efectivamente, ¿no? Se aprende también por medio del tacto, ¿no? Claro. El lenguaje braille. Braille. El braille, ¿no? Braille. O sea, en los ascensores, Ajá. en muchos lugares, uno, ¿no? El libro. O sea, o sea que sí. O sea que uno puede consultar. Y hay un documental ahí sobre la cuestión de las ballenas, ¿no? Que aparentemente lo están investigando los científicos, ¿no? Sobre que aparentemente todos los conceptos que utilizan para ballenas, ¿no? Están estudiando toda esta cuestión, ¿no? Muy interesante eso. Juan Pablo levantó la mano, venerable. Ok. Buenas noches, venerable, y a todos también. No quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntar algo que usted comentó recién respecto a una persona conectada, con soporte vital. En el budismo no se acepta la desconexión, pero ¿qué pasa si esa persona en primera instancia no pudiese haber llegado a un hospital? Igual a lo mejor se iba a morir. No, pero ahí se me... O sea, en el fondo, No lo escuché bien. Pues es una persona de que está con soporte vital. o sea, que con un respirador, usted dice. Exacto, exacto. O sea, que necesita máquinas para poder estar vivo y a lo mejor está muerto mentalmente. Como usted decía, solamente le funciona el corazón y sus órganos. Sí. Pero esa persona está en esa posición después de que, bueno, de haber tenido un stroke, qué sé yo, y
está con asistencia médica. Sin la asistencia, sin el hospital, sin todo eso, no estaría vivo quizás. Correcto. ¿Acaso no se podría pensar que desconectar es como si a lo mejor nunca hubiese llegado al hospital? Ahora ya en ese minuto es responsabilidad del equipo médico. Del Conectar es doctor. como si no hubiera. Llegado al hospital. Si no hubiese llegado nunca, por ejemplo, claro, no hubiese llegado nunca al hospital. Tuvo suerte de llegar al hospital. Ajá, Si no llega, se muere. ajá. Entonces mi pregunta es, ese periodo de alargarle la vida con máquinas tampoco está natural. Ah, no, por supuesto. Hay un, Pero el problema es de que, bueno, o sea, entonces no ponerlo en el respirador, entonces sería la cuestión. ¿No? claro, pero una vez que ya está en el Si uno respirador, pone en el respirador y después uno lo desconecta, ¿sí? o sea, esa es una acción volitiva que uno está realizando. O sea, Ajá. no sé si me entiende. Sí, sí lo Entonces, entiendo. ¿qué cosa de decisión? O sea, no porque, incluso, o sea, esa persona puede tener estos wheels que se llaman, ¿no? Ujú. El testamento ahí, Testamento. no, bueno, a mí, o sea, me desconectan o no me pongan, pero también, o sea, por más que él diga eso, no, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, o sea, Sí. y entonces estas son acciones volitivas, ¿no? Que desde el punto de vista de la vida, ¿no? O sea, son acciones, ¿no? Que, Ah. o sea, que Pero lo que pasa es que, venerable, ahora, pero ahí también, por ejemplo, hay personas que, o sea, que tienen, o sea, que no quieren acabar conectados a una máquina y entonces ellos desde antes, o sea, estando sanos, estando bien, ellos pueden, o sea, deciden, si me pasa algo, que no me conecten. eso es Y otra también cosa. si llego a un hospital, que no me conecten. Y entonces los Otra cosa. médicos ya saben, o sea, que si esa persona llegara a necesitar una máquina de esas, pero fue la voluntad de esa persona el que no se le conecte. Eso es otra cosa diferente. Sí, ahí es antes de estar conectado. El problema es, ¿no? Si uno ya está conectado. O sea, sí, ok. Yo creo que está la respuesta, ¿no? Sí, venerable, perfecto. Sí, era la confirmación de lo que acaba de decir, lo que necesitaba escuchar. Gracias. A ese respecto, me parece que no hay que simplificar tanto, es un problema ético y tiene también muchas variantes, ¿no? Una, primero, ¿qué porcentaje de las personas van a llegar a esa situación? Va a ser muy poco. ¿Qué personas tienen la posibilidad de llegar a esos recursos? Es muy poco. Y aparte la ética, porque yo sé de una amiga doctora que aquí en México al menos hay ciertos hospitales que dan falsas esperanzas a los familiares y mantienen a las personas artificialmente con vida, pero para seguirles sacando dinero. Entonces, hay varias cosas ahí atrás, ¿no? No, claro. Entonces, Claro. ese es el punto. O sea, definitivamente, o sea, es un tema muy complejo o sea, y donde intervienen todas esas cosas que usted dice. Pero lo que pasa es que cuando nosotros nos analizamos de acuerdo con la enseñanza del Buda, las cosas son como son. O sea, una evolución insana, una evolución insana, o sea, una evolución sana es una evolución sana, ¿no? Venerable, en este caso hay dos voliciones, porque uno es el personal médico que probablemente lleve a cabo la acción y habrá algunos de los familiares autorizados para permitir que se desconecte la persona. Ajá. Pero entonces, ¿quién lleva el cargo? ¿Quién desconecta o quién instruye? Vamos. O sea, la persona que está autorizada a tomar la decisión y los médicos o las personas, ¿no? que efectúan el procedimiento.
O sea, de que sí. Aun si la persona sigue viviendo después de desconectada, Ah, bueno, a veces, o sea, la intención de desconectarse estuvo. eso es un buen punto también. O sea, por eso la complejidad de la situación. ¿No? No, pero si la persona, por ejemplo, si en ese caso, entonces los familiares dicen, vamos a desconectar a esta persona, no va a vivir más. Y lo desconectan y esa persona sigue viviendo. O sea, hay un cambio ahí, pero no es un curso completo de acción, ¿no? Porque no se consuma, digamos, la muerte del ser. Pero la intención no era matarlo. ¿Y cuál era? Así. Segunda vez yo fui ahí, o sea, los monjes tenemos que ser muy así políticamente correctos. Una vez fuimos con el venerable en Birmania a unos familiares, unos sobrinos en Shan State, ahí, que tenían, digamos, una fábrica de seda y tenían el cultivo de los gusanos de seda. O sea, que hacían todo el procedimiento, ¿no? Ustedes no sé si saben cómo es la cuestión de los gusanos. Que hay un cierto tipo de árboles que los gusanos toman y después. Entonces, y lo primero me preguntaron, ¿no? Si ese era el correcto modo de vida. No, no. Y, o sea, y son parientes de él, ¿no? Estaban haciendo eso. Y el venerable dijo que, bueno, o sea, usted piensa, no, que está, digamos, que no está haciendo eso para matar, sino para, digamos, producir la seda para que... Pero en realidad, ¿no? Es un incorrecto móvil. Claro, o sea, es la complejidad, ¿no? O sea, de todo. Y tampoco no quiere que la gente tenga remordimiento, culpa, por eso, porque a lo menos que no quiere, no hizo de todo, o sea, no quiere ayudar a la gente. ¿No? Ese es el problema, o sea, porque en la enseñanza del Buda no es condenatorio esto. O sea, se dice que el Buda enseña la ética y todo lo demás por compasión. O sea, imagínense si uno va a decir, bueno, eso es insano lo que usted está haciendo, ¿no? Como diciendo. O sea, encima que es insano, o sea, uno está generando más. Y claro, los países budistas de esas situaciones, o sea, esas preguntas también surgen aquí, o sea. Y muchos de la familia, porque pues alguien que llega así y mucha gente está interesada es porque hay algo, hay una riqueza y es una pugna principalmente de los familiares que decide que sí, que no, que cree que le ve el mal en el testamento, que sí, para que viva, que le deje algo, y el que sabe que tiene más, dice no, y que se vaya de una pieza, es el gran problema. Por eso mejor no te da nada. ¿Cuánto cuesta el hospital? ¿No? O sea, cuando uno empieza a tener, o sea, así, bueno. Mariano levantó la mano, venerable. A ver. Hola, buenas noches, venerable, buenas noches a todos. Me quedé, venerable, en la diapositiva 9, que si mal no tomé nota en un momento cuando habla de los procesos cognitivos, dice, las conciencias ocurren en un orden determinado y generalmente aprenden el mismo objeto. Esto es porque no habla solo de los procesos cognitivos en las 5 puertas de los sentidos y en la mente, sino también habla de los procesos cognitivos de absorción, ¿no? No, ahí está hablando de los procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Porque los conceptos solamente se aprenden o se toman por los procesos cognitivos de la puerta de la mente. Entonces, los procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Todos los momentos de conciencia, a partir de la conciencia de pertenencia, que es la primera, hasta el último momento de ese proceso cognitivo, o sea, toman el mismo objeto. O sea, pero generalmente es así.
Claro, pero ¿por qué la palabra generalmente aprenden el mismo objeto? ¿No es que aprenden siempre el mismo objeto en las 5 puertas de los Porque sentidos? no hay Seguidamente? procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Que pueden tener diferentes objetos. Sí, en el caso, por ejemplo, los procesos cognitivos de sendero y de fricción, ¿no? Las primeras conciencias toman un objeto de la esfera de los sentidos, pero después las conciencias de cambio de linaje y de sendero y de fricción toman unidad. O sea, por eso, entonces hay distintos tipos de procesos cognitivos. Y también, por ejemplo, hay un cierto tipo de procesos cognitivos que se llama lo que tiene Atita, no se llama Agantuka Bhavanga, que es un tipo de proceso cognitivo que normalmente en los procesos cognitivos de la esfera de los sentidos hay dos momentos después de las llamadas, que toman el mismo objeto que las llamadas. Y esos procesos, esos dos momentos son conciencias resultantes, ¿no? Y cuando un individuo tiene un tipo de conciencia de reconexión determinada y experimenta cierto tipo de objeto, el orden ese determinado de la conciencia se rompe, porque esas conciencias no pueden tomar un objeto, por ejemplo, digamos, un objeto indeseable, ¿no? Porque esas dos conciencias que siguen a las conciencias de que son las llamas, tienen que tener, por la conciencia de reconexión de ese individuo, una sensación agradable asociada. Entonces no puede haber, de acuerdo con el orden de la conciencia, no puede seguir una conciencia con sensación desagradable. Una conciencia con sensación agradable no puede seguir después. Entonces ahí hay una especie de clash, como se dice en inglés, ¿no? Y entonces ocurre un momento de conciencia de continuidad vital tomando un objeto diferente para evitar. Entonces por eso digo generalmente. Okay. Pero bueno, si quiere quitarle el generalmente. Ok, gracias. Sí. La forma en que se aprenden estos conceptos es a través de la puerta de la mente, como mencionó, ¿verdad? Los conceptos. Sí, los conceptos. Primeramente con la puerta de los sentidos, de los 5 sentidos. Pero es posible que sea a través de la puerta de la mente misma que ¿Sí los sentidos? Ajá. Sí, claro. Sí. Sí. Y ese proceso es ¿qué tan diferente? Eso es lo que se llama un proceso puro de la puerta de la mente. Sura Mano Vidya. Es como cuando o sea, que es un proceso que no es lo otro que estamos explicando nosotros, se llaman procesos subsecuentes. ¿No? O sea, que hay un proceso del ojo, del oído, que da origen posteriormente al proceso de la puerta de la mente que toma el concepto. Pero hay procesos de la puerta de la mente que no necesitan de tener eso. Y no es como cuando la imaginación. Sí, o sea, cualquier cosa que uno, o sea, recuerde, por ejemplo, eso es común. La imaginación. Sí, por ejemplo, uno tiene un recuerdo o algo, ¿no? O sea, sí, o sea, que es común. O uno ve algo. Uno está con los ojos cerrados y a veces ve cosas. Pero así no es como, o sea, así no se crean los conceptos. Solo se... Sí. No, lo que pasa es que bueno, ese es un objeto, ¿no? Ahora, en el capítulo 3 del compendio hay un cuadro donde están las cosas. Yo eso lo quité de ahí, porque digo, no, o sea, porque había unas láminas ahí con cuáles son las conciencias específicas que toman conceptos. Y cuáles son los conceptos que las conciencias pueden tomar. Porque hay conciencias, por ejemplo, como las conciencias de la esfera de los sentidos, que pueden tomar cualquier tipo de concepto. Pero las conciencias de las de llanas, por ejemplo,
Esas toman objetos particulares, ¿no? Pero bueno, eso lo quité, porque me dijeron que había mucho útil. Me da mucho digamos. Ok. Entonces, vamos por finalizar la clase. Héctor. Héctor, sí, venerable. Gracias, buenas noches. Si me permiten, y si es oportuno, me dicen, retomando el tema de la muerte, que ya salió a flote en esta plática, pero más que nada retomando lo que dijo Ruti sobre lo que llamamos las directrices anticipadas. Tengo dos preguntas, si me permiten. Una que me hizo mi esposa el día de hoy sobre cuál es el proceso que hay después de la muerte y no supe responderle desde el punto de vista budista. Y la otra con relación a estas directrices anticipadas, yo tengo unas precisamente a raíz de un diplomado que tomé en tanatología. La pregunta concreta es, aquí el que está dando esas directrices de qué hacer y qué no hacer, pues estoy viendo que ya tendría un triple karma, por decirlo así. ¿No, Ruti? Uno, primero, porque yo estoy disponiendo de una vida, ahorita me acaba de caer el 20, y creo que voy a romper esas directrices. Otra, porque estoy obligando a que los médicos hagan algo indebido, violando el primer principio de los preceptos, más bien el primero de los preceptos. Y otra porque estoy obligando a que mis familiares, quienes sean que se encuentren en el momento de la muerte, pues se queden con los brazos cruzados y digan, pues sí. Entonces, siento que hay karma por parte mía y estoy obligando a otros a que hagan un karma. ¿Es sí o no? Y la otra es lo que no supe responderle a mi esposa. ¿Cuál es el proceso? Porque ella me decía, algunos luego regresan. Y entonces dije, ah, caray. Entonces, doblemente debo considerar estas directrices que aquí las tengo. Gracias, Ruti. Esa es la pregunta venerable. Si es Ahora, la pregunta es qué pasa después de la muerte. Usted ha estudiado el curso completo del compendio, el capítulo 5, ¿no? O sea, eso lo estudiamos, ¿no? O sea, ¿usted se recuerda de eso? Sí, sí. Claro. Entonces, eso se estudia, digamos... El capítulo 5. O sea, de que la persona que está por morir, ¿no? O sea, se le presenta uno de tres objetos, ¿no? Que es lo que se llama un karma, un signo de karma, o un signo de destino, ¿no? Y ese objeto que se le presenta es por el poder del karma de esa persona. Y si es un karma, eso es a través de la puerta de la mente y siempre es pasado. No, y si es un signo de karma, entonces un karma es recordar algo que uno hizo antes, ¿no? Un signo de karma es algo relacionado con una acción que uno realizó, ¿no? O sea, cualquier cosa, no sé si uno ofrece flores al Buda, las flores, ¿no? Es un signo. El signo de karma puede ser pasado, presente o a través de las 6 puertas. Y el signo de destino, hay controversia en la tradición, que puede ser presente o futuro, pero es uno ve algo, ¿no? El plano donde lo reconecta. Y entonces hay un proceso cognitivo de acuerdo al tipo de objeto que corre, y después hay lo que se llama la conciencia de muerte, y ahí es cuando cesa, digamos, en la última conciencia. Las propiedades materiales, ¿qué pasa con las propiedades materiales? Vaya al capítulo 6, ahí hay un 4. Así es. Sobre el procedimiento de la materia al final de la vida y el comienzo. Y
Después de surgir la conciencia de muerte, inmediatamente después, hay un surgir de conciencia de reconexión que se llama patizante, junto con propiedades materiales, dependiendo del plano donde uno reconoce. O sea, de que eso le puede decir a su esposa. Estudia el llama. Así es, esa conciencia algo al respecto comenté acerca de qué es la conciencia o el continuo mental el que lleva a través de ese proceso, pero me preguntaba ella, bueno, ¿y qué? ¿Se van a lo que se llama el bardo, o lo que he oído que se llama el bardo? A esa conciencia siente de alguna manera, y ahí fue donde ya no supe qué explicar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y luego, hasta el momento de reconexión, ¿dónde está ese continuo mental o esa conciencia? Y ahí es donde dice, bueno, hay gente que regresa de estar físicamente muerto y explican y platican muchas experiencias. ¿Por qué? Ah, bueno, pero si uno regresa no se muerto, ¿no? No, o sea, si entiendo bien lo que está diciendo, ¿no? Sí. Pero, ¿y usted estudió Vilama y ahora habla del bardo y todo eso? ¿No? O sea, yo siempre le pregunto a las personas que hablan del bardo, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió? Sí, yo no sé. ¿No? O sea, no creo que esté en ningún karma en eso. O sea, pero bueno, pero normalmente la gente habla, por eso la herramienta de la tradición, que bueno. No, o sea, incluso surge la conciencia de muerte, cesa, y porque las leyes de condicionalidad están siempre funcionando, Héctor. Entonces eso significa que inmediatamente después hay una conciencia de reconexión, ¿no? Ahora, lo que es difícil es determinar exactamente cuál es el momento de la conciencia de muerte de ese individuo. Eso no es una tarea fácil, ¿no? Pero así es un poco la explicación. No, y ahora con la directiva, bueno, o sea, esa es una pregunta, ¿no? Ahora pásesela a Ruti primero, ¿no? Para que... Bueno, ok. Porque, o sea, imagínense, o sea, es una gran responsabilidad responder eso así sin ver qué es lo que dice, ¿no? O sea, yo Claro. sé que usted quiere ayuda, pero... Sí, o sea, a ver, Ruti. Y ya después... Ok. Gracias, venerable. ¿Hay forma de saber si eso que ve, esas imágenes que ve, si es signo de karma o signo de destino? Yo estaba con alguien que estaba muriendo y veía animales, y ¿será el destino o será el karma? O sea, para uno que está con la persona que está muriendo. El que estaba muriendo decía, esos animales están allí. Veía, estaba viendo. Hay lugares que no estaban. Eso es probablemente un signo de destino. Destino. No, o también puede ser un signo de campo. Habría que ver un poco más, ¿no? No es preciso. Sí. Lo que dice también la compañera, yo tengo una amiga que la operaron, estuvo muy mal, y también ella vio un familiar, porque en ese momento se puso mal, entraron los doctores a rescatarla, por decirlo así, a recuperarla. Ella dice que, bueno, su hermana la vio hablando y ella decía que vio un familiar, entre eso vio su abuelito y su mamá. Y su mamá le decía que no era el momento que se regresara, su abuelito sí le hablaba, pero su mamá le decía que regresara, que no era el momento. Entonces, y ella lo dice hoy en día, que ella lo vio, ¿sí? Que le decía a su mamá que se regresara, pues aquí, ¿no?
Ya se Sí, o sea, mucha gente ve cosas que normalmente las que están con esa persona no ven. O sea, hay historias, pero no estamos viviendo. Entonces, yo sé que es interesante esto, pero siempre en los retiros tenemos algo de esto. ¿No? Entonces, seguiremos mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas doctor. noches, gracias. Gracias, venerable Ruti. Gracias, venerable. Gracias, Ruti.